Muy buenos días a todos. Una alegría poder estar juntos otra vez este primer domingo del mes de marzo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Voy a leer dos párrafos. El primero está en el versículo 18 al 24. Y ocurrió que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Ellos respondieron, él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro, le dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y vamos a leer ahora en el 57, antes de terminar este capítulo 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca del costo del discipulado, porque si hay algo que Jesús vino a hacer es traer su salvación y redimirnos, reconciliarnos con Dios el Padre. Y esa reconciliación con Dios el Padre implica un camino, un recorrido de discipulado. Y el discipulado es el llamado al cual Jesús nos hace. Él no nos llama para que seamos creyentes, ni buenos cristianos, ni adherentes, ni simpatizantes. Dios vino en Cristo Jesús para hacernos sus discípulos. Y un discípulo es aquel que camina con Jesús. Es aquel que ha aprendido que Jesús es la mejor opción para la vida. Es aquel que se ha encontrado con Jesús de una manera transformadora. Es aquel que cree todo lo que Cristo dice. Y es aquel que hace todo lo que Cristo manda. Esto es un discípulo de Jesús, que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Y quiero en esta mañana recorrer estas tres ideas con ustedes, básicamente pensando que el llamado al discipulado, el costo del discipulado empieza por saber quién es Jesús, saber quién es Jesús. Yo no puedo entender las demandas de Jesús, no voy a poder caminar de acuerdo a lo que Jesús pide de mí si primero no sé quién es Él. Por eso Jesús aquí está orando. Y cada vez que en el Evangelio de Lucas Jesús está orando, algo va a pasar.
Algo va a ocurrir, una revelación va a venir, algo nuevo está por pasar. Jesús está orando. Y quiero decirte simplemente de manera muy clara esta mañana, si Jesús oraba y necesitaba orar, el Hijo de Dios, cuanto más vos y yo necesitamos orar y estar en comunión con Él. Y Jesús estaba orando y le pregunta a sus discípulos que estaban con Él, ¿y ustedes qué dice la gente quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, dijeron, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Estamos leyendo del 18 al 22. Claro, las referencias que dan los discípulos eran las buenas, y son buenas referencias. Juan el Bautista era muy bien conceptuado, y algunos creían que de alguna manera se había resucitado, y Jesús era Juan el Bautista resucitado. O Elías, que era el que vendría precediendo al Mesías, según los profetas. Elías era el más grande de los profetas de acción. Elías era como la fuente de la cual el movimiento profético surgiría. Y algunos decían incluso algunos de los profetas que había resucitado. Estas eran buenas referencias, pero no eran suficientes para describir quién es Jesús. Y él les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces Pedro, iluminado por el fuego del Espíritu, dice, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Ahora, esta es una verdad tan tremenda que Jesús le dijo lo siguiente, le dijo y les mandó que no lo dijesen a nadie. Era la primera vez que los discípulos, representados en este caso en Pedro, declaraban una verdad tan tremenda de quién era Jesús. Era la primera vez. 3 o 4 referencias anteriores en el Evangelio son dadas por el escritor Lucas o por el mismo Jesús, pero acá los discípulos ya declaran por primera vez que Él es el Cristo de Dios. Entonces Jesús les dice, todavía la gente no está preparada, no se lo digan a naides, no se lo digan a naides, porque la gente no está preparada. Y entonces Él comienza a profundizar esta verdad y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús profundiza una verdad que estaba ya metida en la historia y en la revelación del pueblo de Dios. Ellos estaban esperando un Cristo. Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento era el Mesías, el ungido de Dios. Él vendría a traer salvación. Él vendría a hacer todas las cosas otra vez con la armonía y el shalom de Dios. Este Mesías era el gran esperado por el pueblo de Dios. El Cristo de Dios. Y con el tiempo ellos fueron identificando que este Mesías sería un libertador, pero un libertador en términos más que nada políticos. ¿Y cuánto lo necesitaban? Estaban oprimidos por los romanos. Pero Jesús se encarga de conectar esta profundidad, esta profunda verdad del Cristo, el libertador, pero dice no en los términos humanos, sino en los términos divinos, y conecta a este Cristo libertador, Mesías, con el siervo que habría de sufrir por su pueblo. El Hijo del Hombre era también una figura celestial que descendía de Dios, allí en el libro de Daniel, y era una figura de un libertador, de uno que traería paz a las naciones. Pero acá dice Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo, debe sufrir. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. Los discípulos tenían que ser
limpiados de una visión acerca de Jesús, de construir una visión equivocada acerca de Jesús. Entienda lo siguiente, no es posible ser un discípulo de Jesús si no entiendes quién es Jesús. Jesús no es un buen muchacho, aunque lo es. Jesús no es un gran líder, aunque lo es. Jesús no es un ejemplo, aunque lo es. Jesús no es el líder de un gran movimiento histórico, aunque lo es. Jesús es el Cristo de Dios. Es aquel que ha venido y que ha sido necesario que sufriera y fuera desechado y muriera en una cruz y resucitara. El discipulado no puede vivirse sin esta verdad que impacta tu corazón. Y él habría de morir en una cruz, sí, como un gran ejemplo de amor, porque no hay más amor más grande que el amor de Cristo. Aquel que no necesita tu amor, entrega su vida por vos. ¡Wow! Eso es amor de verdad. Aquel que no necesita de tu reciprocidad, porque en toda relación tiene que haber reciprocidad. Antropología 101. Pero no con Cristo. Él muere por amor, solamente y por amor. Pero no solo eso, la cruz es símbolo del perdón de Dios, porque Él muere y es necesario que Él muera para que exista perdón y así poder ser reconciliados con Dios. La cruz me habla de que Cristo muere en mi lugar. Cristo muere la muerte que yo merezco morir para que yo pueda ser perdonado, que de otra manera no podría haber sido perdonado. De esta manera pueda ser reconciliado con Dios el Padre. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y si padecía solamente estaba todo bien, porque la idea de un Mesías que padeciera, bueno, por una buena causa, pero dice aquí, sería rechazado. Rechazado, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Porque es un modelo de liderazgo que este mundo no tolera. No de aquel que toma el poder, sino aquel que lo entrega por amor. Aquel que renuncia y así renunciando logra la victoria. Es aquel que le da la mejilla a Dios para traer reconciliación nuestra con el Padre. ¿Entiendes? Qué tremenda que es esta verdad que Jesús estaba tratando de impartir a estos discípulos. Debes saber que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es necesario. Y es esta verdad en la cual nosotros habitamos, es que esto es lo que genera la posibilidad del verdadero discipulado. Somos unidos a Cristo y por esa unión con Cristo, mística, profunda, esa comunión con Él, entonces su sacrificio es efectivo a mi favor y yo soy reconciliado con Dios el Padre. Esto es el principio de la vida cristiana. Debemos nosotros también pensar que no solo amor, perdón, sino también la victoria. Él logra allí la victoria por nosotros. Victoria en contra de la muerte y de los enemigos de la muerte y de los enemigos de la vida. Cristo logra la victoria, dice que allí Él despojó a los principados y potestades en los aires. Cristo logró en la cruz la victoria que vos y yo no podríamos lograr. Toda tu vida la pasamos buscando salvarnos, buscando seguir a algo o a alguien que traiga a nuestras vidas santificación, justificación, salvación, alguna forma de redención. Pero Cristo es el todo de Dios. Cristo es el todo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios.
Entonces, es fundamental continuamente en la vida cristiana, en el discipulado, el reflexionar y el meditar en esta verdad una y otra vez. Jesús les enseña esta verdad para que quede por toda la posteridad. El discipulado cristiano comienza con un encuentro, con un saber, no una verdad que queda acá, sino una verdad que baja al corazón. ¿Amén? Y esta era la gran carga que tenía un pastor que allí por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial estaba anonadado con una nación que había subyugado sus rodillas ante la tiranía y ante el racismo y ante la opresión y la corrupción de una raza en contra de otras. Estaba anonadado que la iglesia hubiera dado luz verde a una actitud como esa. La iglesia se había olvidado de lo que es el verdadero discipulado. Entonces escribe este libro famoso, El costo del discipulado, donde él habla de la necesidad de entender y de vivir el discipulado. En segundo lugar, primero dije saber, digo en segundo lugar ahora, vivir en Jesús. Es la tercera diapositiva, me parece que se salteó. Vivir en Jesús. Versículos 23 al 25. Dice allí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y sigo, ¿por qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruyese o se pierde a sí mismo? No alcanza solo con saber. Tiene que bajar al corazón y tiene que bajar al cada día de mi vida. Esto es el discipulado. Bonhoeffer decía, el gran problema de la iglesia es que sabe estas verdades, pero no han bajado estas verdades al corazón y al cada día de su vida. Piensan que el discipulado es una gran verdad de lo que Cristo ha hecho y después yo hago lo que se me da la gana. Pero no hay discipulado sin obediencia, porque ser un discípulo de Jesús es creer todo lo que Cristo dijo, pero hacer todo lo que Cristo manda. Y Jesús nos invita aquí a entender que el discipulado es, si Él vivió la cruz, de alguna forma yo debo vivir la cruz también. Si Él se negó a sí mismo, siendo igual a Dios, no tomó como el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo y vivió entre nosotros, y allí vivió y murió hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él hizo esto, nosotros, siendo sus discípulos, debemos hacer lo mismo. Claro, de otra manera, porque mi entrega, mi sacrificio no es vicario, pero es un llamado a caminar en obediencia a Jesús. ¿Amén? Entonces, aquí Jesús nos invita a considerar que si alguno quiere venir en pos de mí, la invitación es a negarse a sí mismo. ¿Y qué es esto de negarnos a nosotros mismos? Es negarnos a toda forma de salvación fuera de Cristo. Es negarnos a todo recurso que yo crea que puedo tener para ser feliz. Es negar a creer que yo tengo las respuestas de cómo mi vida debería ir. En primer lugar, que yo sé cómo debería conducirme. Y esto es una realidad en la cual Jesús nos invita a hacerlo cada día. Cada día voy a tener la oportunidad de decidir, voy a tomar mi camino, voy a hacer las cosas como yo creo o me voy a negar. Pero no negarme solamente por negarme, porque la vida cristiana no se trata de masoquismo, amén. Sino se trata de abrazar la cruz. ¿Y qué es abrazar la cruz? Tome su cruz. Es tomar el modo de Jesús, es tomar la gracia de Jesús, es tomar lo que Cristo ha hecho por nosotros
Y sí, al hacerlo, tomo mis decisiones de tal forma que traigan gloria a su nombre. Porque si Él hizo tanto por mí, y tanto me amó, y tanto se entregó, entonces yo voy a entregar esto a Él, esta decisión, esta tentación, esta relación, voy a entregársela a Él. Y en ese entregársela a Él está en mi abrazo a la cruz, al poder de la gracia, pero también a la gracia del sufrimiento, porque dice: a ustedes no solamente les es concedido que creáis en Cristo, sino que también sufráis por Él. Porque el discipulado cristiano también involucra el sufrimiento. Pero el sufrimiento no sin sentido, el sufrimiento que tiene sentido en Cristo. Y no sufrimiento cualquier cosa, me levanté con dolor de cabeza, ay, también ese. Pero el sufrimiento por causa de Cristo, por causa de Él. Porque no puedo quedarme callado, porque soy de Él y mi vida le pertenece a Él. Por lo tanto, tengo que decir que no y tengo que decir que sí, de tal forma que mi no y que mi sí traiga gloria a su nombre. ¿Y de cuántas maneras esto ocurre, verdad? En tu trabajo, ¿no es cierto? Cuando tienes esta oportunidad de hacer esto, aquello, lo otro, y tenés que decir: lo siento, yo no lo puedo hacer. Y te van a preguntar: ¿y por qué? Mis convicciones no lo permiten. Y no puedo ceder a esto. Y dice Jesús aquí, cada día, o sea, es un proceso, no la tenemos siempre clara. Y el impacto no es siempre de un día para otro. Esto es un recorrido que debemos hacer cada día, un proceso. ¿Para qué un proceso? Entonces, para que tengas paciencia, paciencia con la obra del Espíritu Santo en tu vida y paciencia contigo mismo. Pero te entregas cada día a decir no a mí mismo y sí a la cruz. Y no cualquier cruz, dice: tome su cruz. ¿Por qué su cruz? Porque la cruz de Cristo para vos, en un sentido, aplica a tu realidad de una forma diferente a la mía. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, dice el refrán. ¿Sí o no? Y a veces tenemos la tendencia de mirar en el otro cómo debería aplicarse la cruz de Cristo, ¿no? La tenemos re clara con esa. La tenemos re clara. ¿Cómo debería aplicarse la cruz de Cristo en la vida del otro? Pero Jesús nos invita a tomar nuestra cruz. Toma su cruz. Y Él lo dice para cada uno de nosotros. Porque hay un camino que debo recorrer solo delante de Dios. A veces dicen: ay no, porque el discipulado en la iglesia, el discipulado empieza tu camino con Dios, tu recorrido con Dios, tú cada día con Dios, negándote y aprendiendo a abrazar la cruz. Y después en comunidad, porque nos alentamos unos a otros, y a veces sí, otros ven mejores los defectos que tenemos, mejores que nosotros mismos. Nos duele eso, nos duele mucho, pero cuánto lo necesitamos. Y si tuviéramos solamente la humildad, esto es la cruz, para reconocer, ¿verdad?, que hay situaciones e instancias que los ojos de otros son mejores que los míos propios. La cruz es abrazar también el perdón, porque sufrir a veces por causa de Cristo es también aprender a perdonar. Y perdonar como Cristo perdonó, diciendo allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay cruz y no hay discipulado sin perdón. Si has recibido el perdón de Jesús sobre tu vida, el llamado es a perdonar a otros. Y vamos a hablar de esto unos próximos domingos. Pero quiero que sepas que el sufrimiento es también el perdón. Es tomar sobre ti mismo la carga de ese perdón. Porque otro no va a poder pagarte lo que te hizo daño. Y vas a tener que perdonar asumiendo la culpa del otro. Y en un sentido es tomar la cruz. Pero lo puedes hacer solo con la fuerza del perdón de Jesús. Si Él te perdonó lo que te perdonó, ¿cómo no puedes perdonar a aquel que te lastimó? Amén. Y termina el texto, y vamos a terminar esta mañana de la siguiente manera, dando 3 ejemplos.
Cada día debe haber en nosotros discernimiento. Y aquí tenemos 3 ejemplos sencillos, que yo quiero ponerlos de alguna forma como lo que nuestra cultura trata de vendernos. El discipulado versus el confort. Los primeros 3 versículos de este texto que leíamos, 2 versículos, hablan de este discípulo que viene corriendo, ¿no es cierto? Y le dice, Señor, te voy a seguir. Está ahí como, ¿no?, como emocionado de que lo va a seguir a Jesús. Se copó, leyó el noticiero y descubrió que este tenía superpoderes. Dijo, bueno, a este lo sigo porque me conviene. Y resulta que viene Jesús para aclararle, el discipulado es en el mundo, ¿eh? ¿Qué quiere decir en el mundo? Como decía Bonhoeffer, discipulado entre comillas secular, decía Bonhoeffer. Quería decir lo siguiente, el discipulado es en un mundo quebrado. Implica sacrificios, implica negación, es lo que hablaba allí, implica negarse, implica abrazar la cruz. Y Jesús lo pone en términos muy prácticos, el Hijo del Hombre no tiene, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Aplicando a esa instancia y a esa efusividad la realidad del discipulado. Al segundo, le dice, quiero ir a enterrar a mi padre. Y bueno, se han debatido todos los comentaristas bien qué es lo que Jesús, qué era lo que quería decir. En realidad, si hubiera muerto, tendría que haber estado al lado del padre apenas murió, porque esa era la realidad y la forma de honrar al padre. Si él estaba con Jesús y siguiendo a Jesús, estaba en esta tradición donde después de un año de muerta la persona y enterrada, tenían que ir a buscar los huesos, desenterrarlos y ponerlos en una caja. Era una forma de honrar a la familia. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, como diciendo, hay tradiciones que representan religiones o religiosidades o mandatos culturales que son muerte para nosotros. Tenés que dejar y enterrarlas. A veces vivimos por mandatos culturales, por tradiciones o religiosas o actitudes religiosas. Y las ponemos por delante del llamado de Jesús. Y Jesús nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Y en tercer lugar, el discipulado versus los afectos. Este le dice, deja que primero vaya a saludar a mis padres. Claro, Jesús no está siendo un tipo arbitrario. Evidentemente había en este discípulo que quería seguir a Jesús una condición. Deja primero que, igual que el anterior. A Jesús no le puedes poner condiciones. El llamado de Jesús es total y radical. Cuando mi condición de seguir a Jesús implica algún tipo de limitación o le pongo una condición a Jesús, es porque no he entendido todo su amor, es porque tengo otros amores, como decía San Agustín. Es como que tengo otras prioridades. Bueno, cuando haya pasado la prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3, después lo sigo a Jesús. Como decía San Agustín, Señor, cámbiame, antes de que conociera a Jesús, oraba así, Señor, cámbiame, pero estaba muy involucrado con un montón de placeres de su época, ¿no? Decía, Señor, cámbiame, pero todavía no. Pero un poquito. Y el llamado, y la verdad es esta, que cuando el llamado de Jesús viene a nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos luchado por hacer o por ser o por felicidad cae rendido ante los pies de Él. Y toda prioridad debe adquirir un plano secundario. Él es primero. Él es primero por sobre todo. Él ordena mis amores de tal forma que lo primero en mi vida sea seguirlo a Él, sea estar en comunión con Él, sea obedecer a Él, sea cumplir con la misión que Él me ha dado. Todo para su gloria, todo para responder a ese amor tan inmenso que me ha cambiado y que me ha transformado. Solo es posible si he tenido ese encuentro. Pero entonces el desafío es a cada día discernir hacia dónde va mi corazón, hacia el confort,
hacia ciertas tradiciones o mandatos culturales o religiosos, o hacia afectos que no ocupan y no pueden ocupar el primer lugar en mi vida. Yo quiero invitarte esta mañana a que podamos juntos venir a la mesa del Señor, meditando en estas palabras del Señor Jesús. Primero necesitamos conocerle, renovar nuestra relación con Él, renovar con Él esta comprensión de lo que Él ha venido a hacer a nuestro favor. Entonces, cuando Él me cautiva, puedo escuchar su llamado, sígueme. Y dice, los discípulos dejándolo todo, le siguieron. Yo creo que esta nación necesita una generación de discípulos de Jesús, no de una iglesia que venda papeles pintados o que haga promesas falsas. Sí, una iglesia que predica un Cristo de poder, pero ese Cristo de poder que trae victoria demanda de nosotros y espera de nosotros una entrega completa y total. Vos y yo no lo podemos hacer. Solo la gracia de Jesús obrando en nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Queremos rogarte que nos impactes, Señor, primero en la comprensión y luego en aplicar esta verdad a nuestras vidas cada día, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, negando nuestras formas de responder a la realidad en que vivimos, o de la forma de responder ante nuestras propias ansiedades, a nuestras formas de entender cómo nuestra vida debe ir, y abrazando tu propuesta, la propuesta de la cruz. Primero, ¿qué es gracia? ¿Qué es salvación? ¿Qué es perdón? ¿Qué es amor? ¿Qué es victoria? Y segundo, que me invita a obedecer, a costa del sufrimiento, aún a costa del padecer, con una visión tan hermosa de que este sufrimiento nos hace cada día más parecidos a Jesús. Señor, danos discernimiento esta mañana para poder vivir de esta manera. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.